Jaime Cobian es fundador de Códice, asociación civil, historiador y activista con más de 30 años de experiencia. Es miembro actual del Consejo Consultivo de Códice y presidente del Congreso Nacional LGBTI. Bueno, mira, acercarme, yo no soy fanático de los cómics, o sea, no, me gustaba Capulinita cuando estaba chavito y cosas de ese tipo, pero sin embargo, yo tengo 37 años en el activismo por los derechos de los gays, lesbianas y personas trans, y estudié la carrera de historia, trunca, no la terminé, la estudié 2 veces, y junto con un compañero intentamos escribir una investigación que nos parecía muy pertinente sobre las lecturas para mujeres, ¿verdad? Cuándo habían iniciado, por qué y todo esto. Y pues resultó que no nos encontrábamos información tan fácilmente. Entonces de ahí yo me di la tarea de estar comprando material en tianguis, bazares, en Guadalajara, en Monterrey, en Yucatán, en todo el país, porque trabajaba yo por todo el país. Y entonces me di a la tarea de buscar la información para el tema de las mujeres. No era mi intención encontrarme con tema gay o lesbianas o trans. No era mi intención porque ni sabía ni cómo abordarlo. Sin embargo, conforme fui comprando material, actualmente el archivo Cobian Zamora, así se llama, cuenta con 25,000 piezas desde 1820 hasta este momento, ¿no? Son piezas de todo tipo, periódicos del siglo XIX, cómics, revistas, de todo. Y estuve coleccionando, estuve comprando, encontraba alguna nota de algo y iba haciendo anotaciones porque todo iba en el sentido de una cultura más amplia en el tema para mí, o sea, no para compartir con nadie, sino para mí estar viendo qué sucedía y todo esto. Y de repente, haz de cuenta que yo tengo actualmente 5 investigaciones, 5 ensayos. Son 5 libros que pues verán la luz, espero muy pronto. Y estos se fueron construyendo a partir de la información que me fui encontrando. Pero, y el lenguaje que utilizaban los cómics, pues yo lo entendía y lo veía, pero sin ningún morbo de construcción, de nada. Simplemente cuando yo estaba chavo los vi, los recuerdo bien lo que decían. Por ejemplo, el Capolinita decía mucho el lenguaje que utilizábamos, ¿no? Por ejemplo, decía, si tú no haces esto, retaban los chiquillos a Capolinita y le decían, si tú no haces esto, eres marica. Si tú no haces esto, eres mujer, ¿verdad? O sea, y uno cuando está niño no va pensando en nada de eso, de lo que viene ahí. Uno lo entiende perfectamente, pero no entiende uno de qué se trata, pues hacia dónde va, qué sentido tiene, ¿no? Y entonces, ya más grande, pues me fui enterando de que conforme yo iba viendo los materiales que iba comprando, que a partir de eso se generó, a partir de los cómics y las historietas, se comenzaron a generar una construcción heteronormativa, que ahora yo no lo entendía, o sea, no lo había analizado bajo esa perspectiva, ¿no? Cómo a través de los cómics, algunas organizaciones internacionales religiosas o algunas empresas o la Iglesia Católica o quienes pensaban de una manera liberal, expresaban en los cómics lo que ellos creían y veían que era importante para que se fuera creciendo o simplemente reflejaban el idioma que se estaba hablando en el momento. Entonces, sí es muy importante mirar a los cómics y mirarlo en este momento y en lo que pasó antes, ¿no? Porque reflejan los cómics la historia de nuestro país, los aconteceres. El primer cómic, bueno, y México es muy rico en eso y aportó mucho. O sea, quiero decirles que todos los cómics que se veían o se hacían aquí en México, antes de que los Estados Unidos exportara cómics, México era un gran exportador de cómics en toda América, pues, de toda América Latina e incluso Estados Unidos. Entonces, la cultura de nosotros
pues era entendida en muchos lugares. Por eso en algunas palabras se encuentra similitud, porque a partir de ahí construían alguna conexión, algún lenguaje universal, ¿no? Esto me llevó a que algún día me topé con los cómics de José G. Cruz. José G. Cruz, digo, yo no sabía quién era. José G. Cruz es el que inventó a Santo el Enmascarado de Plata, que tiene muchas películas. Bueno, las películas están basadas en los cómics de este señor. Y me fui escarbando en su vida, porque fue el más importante de los creadores, no solamente en México, en el mundo. O sea, él tiene más de 3,500 personajes que generó a lo largo de sus 40 años escribiendo cómics. Él hizo más de 300 historietas, o sea, de títulos diferentes. Entonces, imagínate nomás lo que creó, ¿no? Nadie en el mundo ha tenido más de 300 historietas, o sea, ni el de Marvel, pues, los pudo hacer, ¿no? No tuvo esa capacidad. La verdad que es increíble pensar en que alguien haga 300 historietas y que esas historietas llegaron a tener 40 años de vida, que es el caso de Adelita. Adelita es muy importante, es increíblemente, o sea, si se meten ustedes, chavos y chavas, a googlear a José G. Cruz y ponen Adelita y las guerrillas, se van a encontrar que en muchas partes del mundo estudian Adelita y las guerrillas, o sea, porque es un fenómeno importantísimo. Resulta ser que Adelita y las guerrillas, el personaje de Adelita, es la primera heroína en el mundo. O sea, antes que la Mujer Maravilla, antes que otras mujeres fueran heroínas, ella es la primera que aparece. Y irrumpe socialmente por la inteligencia de don José en presentar una perspectiva diferente de las mujeres en ese momento. Ella nace en marzo de 1939, después de la Revolución Mexicana, donde a las mujeres no se les permitía pues muchas cosas, ¿no? Estamos viendo que hasta hoy se les comienza a permitir cosas y entre ellos no se le permitía ser inteligente, no se le permitía ser audaz, no se le permitía pelear, tener razonamiento propio, o sea, todo eso no se le permitía a la mujer en la vida real, mucho menos enseñar su cuerpo, ver su cintura, su pelo, su talle, o sea, no se le permitía a la mujer. Porque en México, nuestra cultura desde la independencia de México es que a las mujeres, por su propio razonamiento, no se le hacía un reconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si una mujer, y eso lo pueden ver en los cómics o en las películas mexicanas, si una mujer intentaba tener un reconocimiento por ser ella, pues, para luchar, pues no se le permitía. Lo único que se le permitiera es que aparentara ser un hombre. Por eso vemos a María Félix muy hombrona, o no sé, Luchavilla, o no sé qué tantas y tantas mujeres en la pantalla que se tienen que vestir de hombres. O sea, a la mujer no se le reconoce el derecho a ser inteligente por sí sola, sino tiene que asemejar ser un hombre, ¿verdad? Y así eran los cómics. Pues en el cómic de José G. Cruz no presenta a la mujer así. La mujer es una mujer hermosa, de bonito cuerpo, de bonita figura, y pasa de todo en las historietas. Ella dura 40 años en el mercado de las historietas, y quiero decirles que es el cómic que más se ha vendido en el mundo, no solamente en México, en el mundo. Imagínense que en los años 30, donde había, no recuerdo ahorita si 20 millones de mexicanos, se vendían 900,000 cómics de ella diariamente. Imagínense lo que son 900,000 cómics. Actualmente en México no se venden ni 100,000 cómics, de todos. Entonces, de Adelita se vendían 900,000 cómics diarios. O sea, las mayores ventas de cómics que ha tenido México han sido la de Adelita, y después, igualándole más o menos, fue Santo el Enmascarado de Plata, que también es un personaje de José G. Cruz. Entonces, sí es importantísimo acercarnos a la historia de los cómics, aprender de ellos, aprender de qué era la intención del cómic. Hay muchos libros que nos hablan, por ejemplo, hay unos que se dice cómo leer al Pato Donald.
O sea, porque el Pato Donald, los que escriben el Pato Donald, tenían un sentido capitalista. Hoy que se habla que de los fifís, que de los conservadores y todo eso, pues a partir de esos cómics podemos comenzar a estudiar qué significaban. Por ejemplo, en los cómics de Walt Disney, si alguien, Mickey Mouse o el Pato Donald querían ser ricos, tenían que ir a buscar una isla donde ellos llegaran y los nativos creyeran que ellos eran dioses y les comenzaran a rendir pleitesías y a servirles. O sea, esa era la inteligencia. Y eso es una construcción social. O sea, José G. Cruz saca el primer personaje transexual en el país en 1939. Saca el primer personaje gay en 1939. Adelita es una meretriz, o sea, una mujer sexualmente voluptuosa y que tiene relaciones sexuales hasta con mujeres. O sea, por eso es tan estudiado en tantas partes del mundo. O sea, porque imagínate 1939, o sea, en plena revolución, en plena guerra mundial, y esas actividades de esta mujer. Adelita es la primera mujer que viaja por el país. O sea, como hoy vemos que las novelas las filman, que van a Tequila, que van a Chiapas, a Yucatán o a Cancún, no sé a dónde, a filmar las películas, las novelas, pues de Adelita ella viajaba por el país en el cómic. Y una causa que tenía este José G. Cruz es arrancar de la fantasía a la heroína. ¿Qué quería decir esto? Que pues que le dio cuerpo y que la hizo entenderla como que era un personaje vivo. Y para eso se inspira él. La Adelita es su hermana Josefina. Su hermana Josefina es la primera mujer que hace caricaturas y guiones en este país y en el mundo. Bueno, en el mundo no, perdón, en el mundo no. Pero es la primera que hace historietas y la primera que posa para hacer Adelita y las guerrillas. Y entonces José G. Cruz la hace como un personaje vivo. Entonces resulta ser que Adelita es la primera heroína en el mundo y la primera heroína viva. O sea, que le da sentido de vida a Adelita. Entonces sí es importante, sí es muy importante que se acerquen a los cómics para que entiendan de qué se trata, qué era el mercado. José G. Cruz fue tan fregón. Hoy en día, Walt Disney hace como unos 5 años hizo un estudio para que hoy no permite que estas películas tengan una tropicalización. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo voy a Yucatán, de aquí de Jalisco, muy probablemente no entiendan cómo yo hablo o a lo que yo refiero. Y entonces la gente tiene que, en el caso de las historietas, en el caso de las películas, tiene que tropicalizarla. Es como la película de Cher, cuando el intérprete del doblaje lo hace Eugenio Derbez y que pone al burro cantando la de La mesa que más aplauda. ¿Verdad? Pues eso lo entendíamos aquí o lo entendían a lo mejor en Guatemala, pero no en toda Latinoamérica, ni en todos los países de habla hispana. Entonces eso es tropicalizar el idioma. Bueno, pues José G. Cruz, para que sus cómics que se veían en todo el continente no ofendieran a nadie, pues se fue a hacer un estudio de palabras y de lenguaje por todo el mundo, por todo el continente americano, para sus cómics tuvieran vendimia encontraran mercado en toda América. Y entonces sus cómics se hacían en Colombia, se hacían en Venezuela, se hacían en Perú y se vendían. El mismo que se veía aquí, se vendía en otras partes del mundo. Es el primero que comienza a exportar cómics, ¿no? Entonces el mercado del cómic, el contenido del cómic es muy importante y es digno de estudiarse, porque a partir de ahí ya les digo, con el asunto del lenguaje, se construye una norma para hacerlo. Y de hecho, el cómic en los años 30, José Vasconcelos tuvo una campaña muy fuerte para donar libros a donde quiera para fomentar la cultura y fracasó, la lectura y fracasó. Fue cuando los cómics entraron al quite y los cómics contribuyeron a que la gente iniciara a leer, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las imágenes o en lo que quedaba un cómic, como le ponían continuará, era como una novela, pues no existía la televisión, ni el radio tenía tanta penetración como los cómics, entonces la gente, para saber qué pasaba al otro número, pues se interesaba en comenzar a leer, ¿no? Y de ahí también fueron campañas fuertes y se le debe al cómic las campañas fuertes
y que la gente sepa leer en este país. Digo, en otro tiempo, pero un crecimiento importante que gentes comenzaron a enseñarse a leer y escribir, ¿no? Bueno, el material de José de Cruz es muy caro, porque es un artículo de colección de los más caros. Un cómic de él llega a valer, de los que no tienen mucho valor, llega a costar 500 pesos, por ejemplo. Un solo número de alguna de sus múltiples series. Pero llegan otros a costar 3,000, 4,000 pesos en internet. Entonces, la verdad que sí puede ser algo caro, aunque se escribe mucho de él. Pero fíjate que te quiero decir algo, que México es en el asunto de los cómics es un mundo totalmente aparte al europeo. Te voy a decir por qué. Porque al principio los primeros cuentos que llegaban a nuestro país, que fueron a finales del siglo XIX, para niños y para señoritas, eran cuentos morales, ¿verdad? Así se llamaban, los cuentos morales de Calleja, y ahí sí estipulaba cómo debería ser una mujer, pues eran escribían para ellos Campoamor o el mismo Calleja y todos sus hijos, y era la construcción, venía desde el siglo, las primeras revistas que se hicieron para mujeres fue una que se llamó, bueno, fueron los álbumes para señoritas, pero estos eran unas copias de los europeos, pero el primer mexicano que se hizo, lo hicieron en 1841, lo hizo Juan Nepomuceno Cumplido, Mariano Otero, Guillermo Prieto, todos estos reformistas, cuando estaban chavos, hicieron un periódico que se llamaba El Museo Mexicano y era dedicado a las mujeres. Y decía, al principio decía, no queremos ofender la inteligencia de las mujeres poniéndoles a leer cuando no lo saben hacer, pero trataremos de que con los dibujitos, pues ellas vayan entendiendo. Entonces entendieron el poder que tenía un dibujito, ¿verdad? México es el padre de los cómics, es el padre de la tira cómica. Antes que en Europa se hicieran tiras cómicas, México era el que ya sacaba tiras cómicas. El primer libro cómic en el mundo se hizo en México, se hizo en San Luis Potosí. O sea, México fue una vanguardia en el asunto de los cómics. ¿Y cómo fue tan importante? Esto es muy importante, cómo los grandes grabadores de nuestro país, de la Escuela de San Carlos, o sea, no sé, de las escuelas europeas de grabado, se dieron a la tarea de comenzar a hacer personajes comunes, con claves y códigos comunes, como en el asunto de los gays. O sea, comenzar a dibujar de una manera que no fuera rebuscada, que no fuera muy burda tampoco, pero que fuera entendible. El 97% de la población en 1820 y tantos, en 1840, no sabía leer ni escribir. Y entonces la imagen tenía que tener el poder de que quien lo viera, en el momento que lo viera, entendiera de qué estaba hablando el artículo que acompañaba. Imagínate nomás, no era simplemente un dibujito común y corriente, no, tenía que contener ese dibujo todos los códigos y claves que socialmente la gente los entendiera. Si hoy en día tú ves un dibujo de esas épocas, le entiendes de qué se trata, ¿no? Y eso es importante. Pero hay muchos tiempos, o sea, los cómics nunca fueron para los niños. Los cómics eran para adultos, no eran para niños. Y bueno, vivíamos después de la revolución, bueno, en la misma revolución y la posrevolución mexicana, México fue el único país en donde vivíamos unas libertades de expresión muy importantes, en donde las cuestiones de la sexualidad y las cuestiones que tenían que ver con la moral y con todas esas estaban de lado, porque la iglesia venía de un derrotero increíble desde la Reforma, ¿no? Venía lucha tras lucha perdiendo la iglesia católica y en los gobiernos revolucionarios pues trataron de extirpar el asunto de la religión y se vivió mucha libertad. Y entonces todos los cómics, historietas de la posrevolución y la revolución hasta los años 50 fueron hechos con mucha libertad, ¿no? Sin embargo, bueno, pues llegan los gobiernos
otros gobiernos y las cosas comienzan a cambiar. Entonces México es un gran creador ha tenido grandes creadores de cómics. El más importante, sin duda, en cualquier tiempo y en cualquier lugar del mundo, ha sido José G. Cruz. Y bueno, y ahí viene todo, ¿no? Todo, porque lo podemos entender. El cómic era tan importante que, como bien dices, los cómics servían para leer porque tenían una regla. O sea, en los cómics no podía haber faltas de ortografía, tenían una revisión de ortográfica, de sintaxis, de todas las reglas gramaticales, la tenía el cómic, y no podía, no salía al mercado un cómic que estuviera mal hecho, pues, no había un cómic que saliera. Y entonces por eso la gente que aprendía a través del cómic a escribir y a leer, pues lo hacía de una manera inteligente. Una vez que comenzaban a entender lo que decía, comenzaban a leer, y ahí entendían, pues porque ahí se generaban todas las expresiones, ¿verdad? Tenían que entender si había una pausa, si había una expresión, si había una pregunta, qué, por qué, cómo, cuándo, ¿no? En el cómic, y era muy importante. Entonces, México es rico y pues indiscutiblemente que hay que ver los cómics de nuestro pasado. No hay, ni siquiera la UNAM, lamentablemente la UNAM o los que dirigen la UNAM, hacen un trabajo mediocre, lamentablemente tantos miles y millones de pesos que se lleva la UNAM, pero en el tema de los cómics es lamentable, mediocre, ruin de parte de ellos, de no compartir el material de manera digitalizada para que cualquiera los pueda ver, ¿no? Eso es lo lamentable, que una institución tienen que ir, si quieren ver un cómic, tienen que ir a la UNAM, y para poderlo ver, pues tienes que tener una credencial, el sentido de a qué vas a ir, qué quieres investigar, y a lo mejor te prestan uno, cuando digitalmente los pudieran tener y compartirlos con todo el mundo, ¿no? Bueno, existe, digo, la gran auge de los cómics en México. El primer libro cómic ya independiente en México aparece en 1900. Bueno, es un primer intento para hacer algo. Nosotros íbamos igual de la mano de lo que se hacía en Estados Unidos, ¿no? Aquí en el mercado de los cómics comenzó a salir de los periódicos, de las tiras cómicas, hacia el público a través de regalos que hacían las dulceras, ¿no? Pero el primer libro es 1932, que Juan Artenac saca un monito que se llama Adelaido el Conquistador. El primer libro realmente, ya así bien definido, se llama Macaco, ¿verdad? Macaco es el primer libro cómic que aparece en México, y es muy diferente a los gringos. Macaco, los cómics mexicanos traían varias historietas, y los cómics gringos traían solamente una historieta de un personaje. El mercado de los cómics mexicanos era más grande que el mercado de los cómics gringos. Por eso yo te digo que aquí se hacían 900,000 diarios, y de allá se hacía uno de Superman, unos 10,000 ejemplares cada mes o cada 15 días, ¿verdad? Entonces aquí eran diariamente 900,000. Todos los mercados eran totalmente diferentes, el mercado era diferente. El mercado de los norteamericanos era para una clase determinada, económicamente bien, porque no eran baratos, y para gente que le interesara solamente ese tema. Y aquí no, en México era una cultura muy rica de novelistas, argumentistas, que trabajaban en ese mercado. O sea, para la generación de una sola historieta, trabajaban unas 10 personas que hacían diariamente, porque la historieta salía diario. Entonces imagínate lo que es hacer un argumento como las novelas de Televisa, pero había quienes tenían 4, 5, 6, 7 novelas, ¿no? Entonces los mercados eran totalmente diferentes. El mercado de aquí era un mercado popular, tenía que ser un asunto accesible, por eso no era colores, por eso eran los papeles diferentes, y de ahí que muchos cómics no existen, porque también el papel era muy corriente, o sea, era de muy baja calidad para las grandes producciones que se hacían. Entonces muchos de ellos los puedes ver ahorita y están desbaratados, pues. Pero no solamente los cómics eran de manera popular, eran baratos, pero había
gente que no podía acceder a ellos tan fácilmente. Entonces, de ahí, como hoy los chavos van y pagan una media hora de internet en algún ciber, pues antes se pagaba una media hora en un estanquillo donde había cómics para que leyeras y te pusieras al corriente de los cómics que quería leer. O sea, quería decir que cada cómic que se vendía se leía por aparte por otras 5, 10, 15, 20 personas. Entonces el cómic literalmente se desbarataba, pues, o sea, no podía existir porque tú lo leías, se lo prestabas a otra persona o lo intercambiabas en algún puesto por otro cómic para que te fueras actualizando y no hicieras el gasto. Entonces los mercados son diferentes. ¿Qué pasó? Bueno, a partir de los años 60, a finales de los años 50, en la segunda época dorada del cómic, comienza su decadencia. ¿Por qué? Pues porque hay un problema muy fuerte con el Estado y con la Iglesia en los años 50 y eso hace que las empresas se metan en muchos problemas legales y para los empresarios resultó ser más fácil comprar las matrices, o sea, las placas de donde venía el cómic gringo para imprimirlas aquí en México, haciéndole su traducción respectiva. Y entonces fue más barato sin meterse con tanto problema. Si había 10 gentes que hacían un solo cómic, bueno, te mandaban la matriz norteamericana, tú le podías dar la secuencia que tú quisieras de la aparición, debido a que el cómic ya había salido en Estados Unidos y entonces ya habían sacado de un número 50 números y tú podrías con toda la facilidad tenerlo, si querías presentarlo cada semana o cada 15 días, ¿no? Sin ningún problema. Pero los cómics mexicanos eran diarios, comparado con los gringos que eran pues uno cada 15 días o uno cada 8 días o uno cada mes, ¿no? Entonces eran mercados diferentes y pues fue más fácil y así comenzó a desaparecer la industria mexicana, ¿no? Del cómic, a través primero de la prensa, que es la que compra las empresas que habían estado sacando cómics, la prensa, el mismo Paquito, que era de los que venía también de atrás, comienza a meter cómics gringos y viene la prensa, viene ediciones recreativas, que luego se convirtió después de muchos pasos en Editorial Novaro, ¿no? Eran Alegrías, que eran varios hermanos que tenían varias cosas, pero comenzaron a comprar las matrices gringas y fue mucho más fácil para ellos estar haciendo las producciones, pero ya no eran las grandes producciones de cómics, o sea, no se hacían los miles y miles. El último de los cómics que se vendió por miles en los años 80 fue el de Capulinita. El de Capulinita que aparecieron, llegaron a tener ellos hasta 500,000 a la semana. O sea, no lo tenían cada diario como Pepín, pero llegaron a tener 500,000 cada semana, ¿no? Y te diré que Superman no era tan importante porque, por ejemplo, en 1940, Superman apareció en un solo número que era Paquito, pero no era entendible en nuestro país. Y entonces esa empresa lo quitó de su mercado. Luego la retomó Pepín, perdón. Los Pepines comenzaron a sacar a Superman, pero tampoco le resultó un buen negocio. Al grado de que para que comenzaran a ser interesantes, hacen un crossover de Adelita con Superman. O sea, meten a Superman en las guerrillas mexicanas, imagínate, en 1940. Entonces es el primer crossover en el mundo de Superman y la gente no sabe que eso sucedió en México, porque dicen que el primer crossover es de Batman hace unos pocos años, ¿no? Pero entonces, a ver, la pregunta es, ¿dónde veo yo eso? O sea, ese crossover lo quiero ver, ¿cómo le hago? Pues tendrías que esperarte a que salga mi libro y ahí lo estoy poniendo todo completo. Okay, y el que hacía ese Superman en México era José G. Cruz. O sea, le traían el dibujito, él lo dibujaba y él lo metía, por eso lo metió en su historieta. Pero lo que sí les voy a enseñar es el primer Superman que aparece en México a colores. A ver si le encuentran, es la primer portada, porque no salían.
A ver si le encuentran algún detallito a este Superman. Pues sí. Pero vean que en vez de S, hay una C de K Eh, en el escudo. ¿Y Aunque eso por lo qué? equivoco. Pues sepa Dios, eso sabe por qué lo haría el señor. Esta es la primer portada a color de Superman. Y la primer portada de Superman en nuestro país, que es igual a la que salió en otro, es esta que está aquí. Ok. Había dos tipos de pepines. Había un pepín así chiquito, que era el más popular, y este que era más grandote. ¿Ah? Déjenme ver aquí traigo este. Bueno, entonces, pues imagínense nomás el crossover de Adelita y de José G. Cruz. Déjenme ver si lo tengo aquí en la computadora. Esos son originales. Les digo, Ok. tengo 37 años coleccionando, así es que no es tan fácil. Ay. Crossover. A ver, aquí está. Se lo voy a enseñar aunque esté en la pantalla. Este es, digo, aquí lo tengo porque en mi libro viene. ¿Ah? No, este libro va a ser, miren, aquí está. Ahí se me va. ¿Sí lo ven? Sí, está para compartir directamente, sí, como tú. Ahí está, mire, ahí está Delita. Y aquí aparece Superman. Aquí Superman está viendo y hace la primera escena del Action Comic número 1, que agarra el carro. ¿Ah? Y aquí está Adelita cuestionándose y Superman cuestionándose, ¿no? Y ahí va el superhombre, porque bueno, la otra es que aquí en México no se llamaba Superman, aquí se llamaba Superhombre, ni siquiera se llamaba Superman. Y pues Bueno, sí, difícilmente podrían entrar a verlo a algún lado, porque la otra es que el cómic fue desplazado inmediatamente por el radio. Bueno, no en la misma magnitud, pero sí. Y cuando aparece la televisión, el cómic se acabó, ¿verdad? Y entonces no hubo ese tiempo como para recapacitar, estudiar los cómics que ya habían pasado. O sea, ¿qué pasó con todo este mercado de cómics? Pues están desaparecidos, ¿no? Mira, lo que pasa es que, haz de cuenta, en mis libros, yo explico, dicen, ¿cuánto te entretuviste haciendo estos libros? Bueno, me entretuve 35 años haciéndolos. Y para tan poquito, porque son ensayos muy pequeños, o sea, son ensayos que no son más de 10, 12 cuartillas, ¿verdad? Y la gente como que dice, oye, pues para 35 años y tan poquito que escribiste es como que eras medio taradito para escribir o poco creativo. Estos libros no tienen que ver con la explicación de lo que vamos a ver, sino la exhibición del material que se va a hacer. ¿Por qué? Pues porque resulta que si en este momento tú vas a investigar a una biblioteca pública y les dices, oiga, quiero ver los cómics gays que hay. Bueno, pues no hay ni de heterosexuales menos de los gays, ¿no? No existen. ¿Quién los tiene? ¿Dónde son? ¿Dónde salió? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo investigaba, yo me enteré algún día bueno, ¿cuál es la revista más importante en los años 40? Pues se llama Hoy, la revista, ¿verdad? De la cual se hicieron 7,000 números, ¿verdad? Pero no sé en cuál hay alguna nota gay. Que hable de los gays, como hable, pero que hable, ¿verdad? Que lo visibilice. Y entonces, pues voy. Si tengo la oportunidad, a lo mejor podría conseguir las 7,000, que digan, aquí las tenemos las 7,000. ¿Cuántas me van a prestar para ver hoy? ¿Cuántas veces? Tengo que chutarme las 7,000 para ver en cuál de ellas viene algo gay, ¿verdad?
¿Qué son mis libros? Mis libros es una compilación cronológica de imágenes que aparecieron tocando el tema de una manera, pues la mayoría de las veces es de manera grotesca sobre los gays, lesbianas y personas trans, ¿no? Pero actualmente, o sea, como hay ahora una más libertad, o sea, antes impensable que yo, por ejemplo, que tengo 57 años, pudiera tener algún cómic o revista gay en mi casa, ¿no? Si imagínense, si le encontraban, me quemaban ahí en la plaza pública, ¿no? Entonces, en este momento, ¿cuánto hace que tú sabes que los gays, lesbianas y personas trans comenzamos a vivir con un poquito más de libertad y con una garantía de la visibilidad? Pues no son más de 10 años. O sea, hace 10 años no era probable, no era posible. Hoy en día hay muchos lugares que no todavía. Hoy en día hay muchos lugares de la República Mexicana donde se prohíben las prácticas homosexuales. ¿Qué son? Quién sabe, pero están prohibidas, ¿verdad? Y se sanciona. Entonces estamos comenzando a ser visibles. Hoy en día los chavos se agarran de la mano y salen a la calle y se besan y expresan sus efectos y no hay ningún problema. Pero ¿cuánto tenemos haciéndolo eso? Estamos comenzando a salir, como yo lo explico en el libro, como que estamos saliendo después de un temblor, un terremoto o un huracán que se llevó absolutamente todo. Todos los gays, lesbianas y personas trans venimos de un terremoto que duró 400 o 500 años, ¿verdad? Que no estaba, venimos de que nos quemaban, de que nos apedreaban, de que nos empalaban, nos mandaban a las Islas Marías, nos encarcelaban simplemente por ser quienes éramos, ¿verdad? Y poco tiempo nos daba para investigar dónde estábamos, o a qué dedicábamos, o dónde éramos visibles. Entonces, los libros tienen el sentido de visibilizar lo que se ha hecho sobre nosotros. Por ejemplo, el libro de los Jotos, que tú compartes la imagen, tuvo el sentido de exhibir o mostrar cómo de manera escrita nos describían y dónde aparecíamos, dónde se hablaba de nosotros como se hablara. ¿Y esto por qué? Porque yo como activista exigía derechos sin poder demostrar que los gays, lesbianas y personas trans estuvieron en la independencia del país, estuvieron en la colonia, estuvieron en la reforma, estuvieron en el porfiriato, en la construcción industrial. O sea, hemos estado siempre presentes en nuestra población, pero no somos visibles. ¿En dónde estuvimos? Entonces, por ejemplo, decía, en la independencia de México, los gays, lesbianas y personas trans participaron. ¿En dónde? ¿Dónde dice que participaron? Ah, canijo. Ah, pues ¿dónde? Pues no sé dónde. Pues resulta que hay edictos o hay decretos. Por ejemplo, hay un bando que publica José María Morelos y Pavón para dar un perdón a todos los que estuvieron en contra de los insurgentes, y dice, bueno, todos van a ser perdonados. O sea, que hayan tragado niños, matado viejitas, ahorcado, lo que hubieran hecho, todos están perdonados, excepto aquellos que en las revueltas, en la guerra, hubieran practicado el delito de sodomía. ¿Qué quería decir esto? Bueno, que pues sí andaban en la guerra y también los encontraron teniendo relaciones sexuales, que los otros también las han de haber tenido, pero estas eran relaciones con personas del mismo sexo. ¿Ah? Entonces con eso legitimaba de, a ver, estuvimos, pues, o sea, pues la vimos difícil porque a partir de que estabas todavía en la lucha, te la rifabas con un bando, si triunfaba la independencia, todos nos iban a meter a la cárcel. Entonces, como decía, bueno, entonces, ¿para qué lucho, verdad? Si todos nos van a fregar. Y con la reforma igual, Benito Juárez dice, pues hay que luchar contra los franceses y todos los que estén en las cárceles los vamos a sacar. Y ya que triunfe la revolución contra los franceses, todos serán perdonados, menos aquellos que estuvieran en la cárcel por delitos de sodomía. Entonces, pero nadie lo sabe. Entonces, lo que tenemos que hacer, la intención de mis libros es exactamente visibilizar a través de los años en dónde nos vieron y cómo nos vieron. ¿Y por qué nació la necesidad de exhibirnos, por ejemplo? De señalarnos,
cómo construyeron las gentes, lo que te digo, los grabadores, cómo tuvieron que aprender los códigos de los gays para hablar, para vestirse, para, como fueran, para poderlos exhibir en un dibujo, ¿verdad? ¿Por qué nos tenían que fotografiar y ser parte de las revistas amarillistas? ¿Por qué? ¿Qué sentido tenía? ¿Verdad? En las películas mexicanas, ¿por qué había 2, 3 minutos donde salió un gay y mofándose de él? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Cuáles fueron las primeras películas? ¿Por qué? ¿Qué sentido tenía haberlas sacado? ¿Verdad? Las novelas, las obras de teatro. ¿Cuándo se vivió con más libertad a hablar de estos temas y se comenzaban a discutir el dar derechos o no dar derechos? Hace 8 días, porque muchos piensan, hoy lamentablemente el tema de los 41 es como que está funcionando más a través de la película y como lo que están trayendo parte de la historia de México, de los gays. Lamentablemente es una mentira, pero es una mentira, no, el baile existió, pero no es cierto el asunto de este hombre yerno de Porfirio Díaz, ¿verdad? Entonces, desde ahí es una leyenda que se hizo y las cosas no están como muy bien, pero antes de eso estaba la gente pensando que veníamos de Stonewall, que había, en Nueva York había explotado Stonewall y ahí han estado todos los gays ahí, salieron con una bomba que pusieron, salieron volando todas las fotos por todo el mundo y cayeron en las albercas en Tijuana, en Guadalajara y aparte como los gremlins, nos comenzamos a reproducir en los años 70, porque antes de eso no existían los gays, ni las lesbianas, ni las personas trans. No, sí existían. Y fuimos visibles antes de que los gringos fueran visibles. Y luchábamos antes de que ellos lucharan por sus derechos. ¿Ah? Entonces, de eso se tratan estos libros. Estos libros son 5 libros. Es uno que es el de los jócutos, que es el del lenguaje. O sea, cómo nos describían, en qué decretos, bandos, noticias en periódicos, diccionarios aparecíamos y cómo nos describían de manera verbal, pues, o sea, cómo lo hacían. Después viene otro que tiene que ver con la caricatura, o sea, cómo a partir de cuándo comenzaron a verse en la necesidad de describirnos, hacernos, construir todo esto, ¿no? Cómo fueron apareciendo las caricaturas, cómo una caricatura nos etiquetaba, pues. Luego la fotografía, ¿cuándo la fotografía? ¿Por qué? Es todo el tema de la fotografía. Y la otra es el tema del cine, ¿cuándo es la primera película? ¿Por qué sale? ¿Cuándo salen todas? ¿De qué trata la película? No lo sé, ¿verdad? O sea, no lo sabría porque eso tendría que ser tema de una persona que sea cineasta y yo no lo soy. Lo único que hago yo es visibilizar en dónde y cómo salían ahí, ¿verdad? En determinada década de la historia de nuestro país. Y el otro es el transvestismo, transformismo, o sea, cómo se transvestían, por qué se transvestían, por qué la gente lo aceptaba, luego ya no lo aceptó, todo este mundo del transvestismo, transformismo, y a quienes por ser diferentes los juzgaban y todos estos, ¿no? Asuntos. Pero no tratan no trato yo de hablar del contenido, o sea, hacer un análisis de contenido de cada una de las revistas, pues no lo podría hacer, porque ahorita es como te digo, bueno, en el sentido que te decía que era como un huracán, o que veníamos de un gran temblor los gays, estamos saliendo de las piedras, ¿verdad? Y estamos moviendo las piedras para rescatar los pedazos de historia que están por ahí. O sea, como nuestras fotografías hacia nuestro pasado. ¿Verdad? ¿Quiénes escribieron? ¿Dónde aparecieron? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? De eso se tratan estos libros. De visibilizar en dónde y a través de cuándo estuvimos apareciendo, ¿no? Estuvimos apareciendo y se estuvo hablando de nosotros y cómo desde entonces, pues tenemos una participación social importante, pero siempre ha sido sobajada, tratada de no ser visible, tratada de ocultarla, tratarla de desaparecerla, de no mencionarnos y todo esto, cuando ahí estuvo presente, pues. O sea, el mismo Carlos Monsiváis decía, no, es que no hay muchas cosas porque estaba prohibido hablar de los gays. Pues no había prohibición. Ahí estaba todo. El asunto es como encontrarlo. Y de eso se trata en mi libro, como de rescatar de los escombros lo que hay visible. Lo primero que me encontré. Y van a servir para que las futuras generaciones que estén interesadas en hablar de nuestra población, pues lo hagan de una manera mucho más fácil, porque yo ya me chuté yo ya gasté miles y miles de pesos en el material, porque como te digo, el material pues lo venden, no lo regalan ni está en exhibición en ningún lado.
O sea, todo el material de mis libros, yo lo tengo, es un acervo que yo tengo que comencé a construir y me costó miles de pesos, pues. Y aparte todo el tiempo, porque yo trabajo todos los días, de 8 de la mañana hasta que me enfado, pues. Y todos los días que escribo, investigo, que muevo materiales, me encuentro cosas nuevas y cosas nuevas y cosas nuevas. Y es como te digo, cuando vienes de algo que se te cae tu casa, pues, ay, mira, aquí está esta foto, aquí está este escrito, aquí está este periódico que habíamos recortado y habíamos guardado para enseñárselos a mis hijos o cosas de ese tipo, ¿no? Ok. Haz de cuenta que en este momento ahorita con lo de la pandemia ya no volvieron a salir, pues. Estamos esperando el de los fotos, espero que ya el año que entra se esté vendiendo en Amazon. Se estaba traduciendo al inglés y va a estar en inglés y en español. ¿Ah? El de José G. Cruz, espero que el año que entra, si todo marcha bien, esté en Sambors, ese de José G. Cruz, y otros, uno parece que lo sacará a la Universidad de Guadalajara, otro va a ser la Universidad de Michoacán. O sea, ahí están esperando salir otra vez, pues, a la luz, ¿no? Mira, muchos de los estudiantes que van a nuestra organización me dicen, oye, ¿me puedes decir, por favor, cuál es el impacto de los gays y lesbianas en la economía de México? Pues no, pero investígale, o sea, échale ganas, porque eso no existe, o sea, no existe. En el tema de lo gay en nuestro país, así estamos, pues. O sea, como te lo acabo de plantear, no existe. Acabamos de salir de un temblor que nos desbarataron todo. Teníamos todo desbaratado y no podíamos recibir a nadie en la visita en la casa. Entonces tenemos que comenzar a construirlo. Y eso, pues obviamente que lo va a llevar a esta chica o esta persona que quiere investigar al respecto, pues a primeras fuentes, o sea, va a ser un trabajo muy arduo, no es una cosa de que agarres 3 libros mañana y ya escribes, no, esto no existe, pues, no existe, no está construida la historia del movimiento gay en México. Hay algo de la historia del movimiento gay en la Ciudad de México, pero ni siquiera apenas está comenzando a hablar, ¿no? Al respecto. Entonces, imagínate, pues la de Chiapas o la de Campeche o de Jalisco, pues no están escritas. Si no está escrito eso, que es lo más reciente, imagínate tú lo que tiene que ver con la historia de las cosas. Pues está difícil, ¿no? Está muy difícil. Es una tarea muy ardua porque no hay libros en México que hablen de una manera sintetizada de alguno. Te pueden hablar de los derechos, bueno, apenas se acaba de aprobar hace no mucho tiempo el tema en algunos estados para reasignación sexual, de identidad, perdón, una reasignación de identidad, del acta de nacimiento, donde se hacen los regalos. Eso es un asunto nuevo que no tiene más de 10 años. ¿Ah? Y eso sí hay algunas cosas escritas por ahí, pero está dispersas, pues. Y entonces, pues investigarlo es difícil, ¿no? Y si te vas a ir a investigar la historia de los gays, pues peor todavía, ¿no? No existe. Lo único que hay es mi libro, que está medio mal hechón, el de los jotos. Primero se hicieron 1000, luego se hicieron 5000 y se terminaron, luego no duraron ni siquiera un año. Se terminaron bien. Para mí no es negocio escribir y vender, no es ningún negocio porque, pues no es negocio eso. Salvo que fuera Gabriel García Márquez y compraran, pero de ahí para allá eso no es negocio. Si yo imprimo mis libros y los saco, pues no es negocio, porque no recupero la inversión. O sea, todo lo que hice porque no son novelas, pues, no salió de mi mente, sino que tengo todos los elementos para que la gente le sirva, de referencia para sus investigaciones. Bueno, el de la caricatura con el mundo gay es uno y el otro es de José G. Cruz. O sea, son dos muy diferentes. Ese, me estuvieron teniendo los de Tequila Herradura, porque me habían dicho que ellos lo iban a sacar, porque es una inversión importante. Sin embargo, por ser gay, y porque muchos de los socios son muy conservadores, no quisieron editarme, porque también es difícil eso, pues. El de los Jotos, nadie me lo quiso editar, nadie lo quiso, y yo lo tuve que mandar a hacer y sacarlo, pues, porque me interesaba que así fuera. Y los otros están igual, o sea, van caminando poco a poco, porque pues es difícil entenderlo. Es difícil entender que digan, bueno, oye,
trae 300 imágenes, pero no me estás hablando mucho acerca de las imágenes, ¿por qué no me dices más? Bueno, pues porque yo no soy un crítico de los cómics o de la caricatura, yo solamente es como traer los puños de papeles así como para que los veas y los analices tú, ¿verdad? Y ahí le busques. Porque eso fue lo difícil. No entiende que lo difícil fue conseguir el material, seleccionarlo. Solamente, haz de cuenta que estuve haciendo algunas notas, tengo una bodega gigante, y entonces para poder separar todo el material, ni siquiera para clasificarlo, darle como una primera vista, tardé 2 años haciéndolo. Una persona me ayudaba, y junto con él y mi hijo, en veces echándome la mano para más o menos darle alguna forma. Para investigar y para todos los demás, acomodar, escanear, limpiar imágenes y todo eso nos lo chutamos nosotros. O sea, porque no hay una empresa que le interese pues el tema, ¿verdad? No es una cosa tan sencilla, que es un tema que yo considero muy importante y para mucha gente lo considera como un tema muy importante, pero no así para los... Pues ahí está la Veneno, la de España, ¿no? Con el libro que hizo esta chica, y pues que a nadie le interesó hacerlo, ¿no? Y ahorita ya van como 20 ediciones que hacen del libro, ¿verdad? Pues porque el tema de lo gay, pues nos interesa quizás a los gays, ¿no? Y el mercado hacia los heterosexuales, pues no es tan fuerte, ¿no? Probablemente, o no sé, pero el chiste es que no es fácil conseguir quien los esté sacando. Porque yo, por ejemplo, si me acerco a una universidad, yo le tengo que regalarme mi trabajo. Ellos nomás van a editarlo y a sacarlo. Y yo no me van a dar más que unos 5 o 10 libritos para que yo venda. Entonces, o sea, desde ahí, no sé, es mal negocio. Pero sin embargo, digo, yo los saco y yo los echo hacia adelante, ¿no? Porque es un asunto que me interesa compartir. Como No, lamentablemente es así. Por ejemplo, a través de mi organización, nosotros, uno de los temas que tiene que ver con la discriminación. Nosotros trabajamos mucho en contra de la discriminación, pero mucho en contra, como me gusta la historia, en contra de la discriminación de las gentes que ya murieron, pues. Tantos artistas que por haber sido gays les negaron el ser visibles, pues, y tener un reconocimiento. Y entonces yo tengo que hacer, junto con otro compañero que se llama Jaime Aurelio, tengo que hacer la compilación de la información, la curaduría, la digitalización, todo eso que tiene que ver con la museografía y todo eso, para, para poder ir, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Guadalajara, a que me haga el favor de exhibirla. Y ellos no ponen ni un cincho para amarrar una lona. Yo tengo que conseguir las lonas, tengo que pagarlas, tengo que moverlas, tengo que hacer la rueda de prensa, tengo que hacer todo. O sea, el único interés parecería que es mi desahogarme, porque ellos lo entienden así. Dice, bueno, sí te voy a dar chance a que te desahogues haciendo esta exhibición. Imagínate publicar algo, pues peor todavía. O sea, es mucho más difícil, ¿no? Es más un asunto de amigos, es un asunto más de compañeros, de complicidades para que las cosas funcionen de esa manera. Pero nunca pensar yo que a través de un chingado libro vaya yo a sacar un peso, pues, vaya a recuperarlo, porque no lo va a hacer, no es eso. O sea, eso no es lo que me mueve, pues. Porque no, pues la mayor inversión fue haber comprado miles y miles de pesos, o sea, no 1 millón, no más dinero, porque todo cuesta mucho, muy caro. Entonces, bueno, no cuesta caro, cuando no tienes dinero, pues todo es caro, ¿no? Y es el caso. Y conseguir el material, o sea, el mayor de los retos, son 2 retos muy importantes para una persona que es coleccionista como yo. Primero, tener dinero para poder comprar. No mucho, pero tener que no lo estés ocupando. Y la segunda, tener la posibilidad de que el destino te ponga las cosas en la mano para poderlas comprar y te sirvan. Eso es lo más importante. Y eso es difícil. Y ahora, escribir el libro, investigarlo, hacer la curaduría de las imágenes, dar con la imagen más importante, es otro trabajo. O sea, tengo haciendo estos libros, me di a la tarea de decir, hoy en la pandemia, el año pasado con la pandemia, dije, los voy a terminar a como estén, pues armados para que la gente los entienda, los vea, que ya existen,
porque es capaz de que me dé el coronavirus y me muero y ahí queda todo para tirarlo a la basura. Entonces, ese fue el sentido. Y ahorita estoy esperando, las cosas ahí van caminando de manera interesante. Voy a ir a la semana que entra, voy a la Ciudad de México, no. En estas próximas semanas iré a la Ciudad de México para ver a la gente de Sambors, que les interesa mucho el de José G. Cruz, el del cine y el de la caricatura. Les interesó a los de Sambors, entonces voy a ir a ver. Y ahí sí, pues va a haber una recuperación económica de algo y va a haber un mercado importante un mercado importante para los libros, que es lo más importante. O sea, sí ha salido quien me diga, oye, yo te lo hago tu libro, pero ¿como para qué? O sea, para que esté ahí nomás por el gusto de haberlo hecho y tenerlo, no, pues hay que difundirlo, hay que buscarle. El de los Jotos tuve la posibilidad de estar en todo el país. Me invitaron de muchas universidades de los estados del país, estuve presente presentando el libro, en cortes de justicia, en comisiones de derechos humanos, en muchos lugares tuve la oportunidad de estar presentando el libro y tuve la suerte porque el libro pues se victimizó solo porque como no hubo quien lo quisiera publicar, no hubo quien lo quisiera editar, pues entonces yo lo tuve que sacar adelante, ¿no? Y entonces eso me abrió puertas en televisoras, en los estados, en donde quiera. Y ahí van las cosas, o sea, no es solamente editar el libro para vender unos 4 o 5, no, el chiste es que tengan un mercado importante y que la gente tenga acceso a él y que sea difundido y que se hable de su contenido. El de los Jotos lo ves ahorita lo googleas y salen muchas investigaciones, le ha servido a mucha gente, pues, para hacer muchos trabajos. Y ese es el sentido del libro de los Jotos. Sí, mira, déjate muestro este cómic. Este es de 1954. Es un caricaturista que se llamaba Rafael Araiza, el que lo hace, y es de editorial José G. Cruz. Este es el primer cómic, que tengo yo aquí en las manos, que describe los conceptos que se tenían acerca de cómo una persona, un hombre, se convertía en una mujer. ¿Verdad? Y aquí viene todo. En el cómic, va a venir un similar, porque me llevo muy bien con la hija de don José G. Cruz, es mi amiga, y ella me dijo, te doy chance de que haga lo que quieras. Entonces va a ser, voy a presentarlo en el libro, en el de los cómics viene, es un chavo que económicamente no estaba bien, pero que era muy guapo, era muy huevón, como un mayate hoy que los conocemos. Es una persona que ofrece sus servicios sexuales a los hombres, pero él a las mujeres, y ya después vive en la miseria, pero él anda muy bien. Después, para llegar a ser alguien, decide irse a la guerra, y están peleando, se supone, contra los rusos. Aquí está triunfando porque ya trae traje de militar, ahí ya trae traje militar. Y se va a la guerra, y estando en la guerra, pues los científicos allá que deciden tirar aquí están los científicos que deciden tirar un polvo para que los hombres se vuelvan afeminados. Y pues resulta que el único que se volvió afeminado porque estaba ahí detenido, pues es este chavo, ¿no? Que se va a México y bueno, pues aquí ya se convirtió en un afeminado, y luego después de ahí regresa a México, pues ya muy maricón, como le dicen aquí, y a la novia que tenía la manda a la fregada, y pues va pasando y se va construyendo, y hasta que le hacen un juicio, y aquí está, pues los doctores la revisan aquí en México, y aquí está cuando el resultado que dice, y bueno, los doctores dicen que sí, pues que efectivamente se convirtió en mujer, y a partir de hoy se va a llamar fulana de Abraham, ¿no? Y entonces ya está convertida en mujer, aquí la tienen, mira, ya convertida en mujer. O sea, son los conceptos sociales que hasta 1954, este es de 1954, que se tenían para entender cómo un hombre se convertía en mujer. ¿Ah? Y eso lo ves como noticias en las revistas. Dicen, un hombre estuvo oliendo hormonas femeninas y se convirtió en mujer. O sea, en una noticia de un medio de comunicación. Y entonces él retomaba ese Rafael Araiza
fue muy especial en los temas de la sexualidad desde 1935. No, y también José G. Cruz tuvo que ver mucho, tuvo las jornadas del terror, tuvo el monje negro, o sea, muchos, bueno, Tenebral, que es una película, digo, es una novela que hizo que bien la podía agarrar Guillermo del Toro para hacer un laberinto del fauno, haz de cuenta, una cosa así. Y son novelas de los años 40, ¿no? Sí hay mucho, pero el material, ¿dónde lo consigues? O sea, difícilmente lo consigues, es difícil conseguir. Pues cuando se tuviera, yo creo que sí, ¿no? Y es importantísimo. Pero lo más importante es, o sea, yo les estoy haciendo a las futuras generaciones el 60 o el 70% de la chamba, que es investigar. O sea, ahí van a saber en qué número viene. Ya, eso es. ¿Y qué editorial lo tiene? Ya. O sea, ¿dónde lo podías haber pensado que existía? O sea, ya ahí Más o ya fue, menos, ya más o ahí está, menos. ya es fácil. Ahora consíguelo. Pero ya es más fácil eso a que no sepan ni dónde buscar. ¿Verdad? Ok, ok. Es más fácil. Entonces, sí, indiscutiblemente que seguirá, o sea, bueno, es que también sería muy difícil saber qué lo llevó al Char a estar escribiendo, qué era lo que se veía socialmente. Yo no creo que hubiera escrito sobre fantasías, pues eso él lo veía, por eso lo escribía. José G. Cruz fue tan popular porque veía todo lo que escribía, ¿verdad? Y sí, pues tendrá que haber alguien que tenga 2, 3 investigadores que tengan que ver con la sociología, con la psicología, la psiquiatría, no sé qué tantas ramas puedan caber, el lenguaje, lingüistas que puedan entender y hacer un análisis solamente de este. Yo te apuesto que un cómic como este es digno para hacer una tesis sobre él. O sea, porque es 1954. ¿Cuándo la gente va a pensar que había un cómic que pues, lo veían los niños? Y no, y espérate espérate que salga el libro de los cómics de lo gay y te va a sorprender totalmente lo que he encontrado. Y que te digo, les quito ya el 70% de la chamba. O sea, pues ya que lo consigan, bueno, pues esperemos que yo después consiga un financiamiento para poder digitalizar, ¿no? Pero tengo 37 años en el activismo esperando conseguir un financiamiento, aunque sea para pagar una renta de una casa y nunca he conseguido, ¿verdad? Entonces sigo pagando ya la renta de la casa de nuestras oficinas, ¿no? Entonces, algún día habrá alguien por ahí, no sé, o me saque la lotería, ¿verdad? O el melate, no, y si me saco el melate, quemo todo y me voy a vivir a Holanda, yo creo, vamos a la chingada ya. Pero bueno, esperemos que algún día las cosas cambien y a lo mejor las futuras generaciones, unos 30, 50 años, puedan ver las cosas diferentes, porque ya a mí ya no me tocó. Pero digo, para mí es un verdadero triunfo poder haber encontrado todo este material a lo largo de tantos años y poder de alguna manera ponerlo en exhibición para que la gente entienda qué existió, dónde existió, cuándo existió, y a partir de ahí se genera el interés de muchos y muchas para poder comenzar a investigar, ¿no? Y ahí hay elementos para poderlo hacer en todos los campos, ¿no? En todos los campos que tienen que ver con el lenguaje, con la imagen, con lo social, con todo esto, ¿no? Sí, pues mira, lo que pasa es que también en eso hay historias, porque las primeras de temas así fuertes sexuales fueron mexicanas y españolas en los años 70, ¿no? En los años 80, con Vampirella, con no sé qué tantas historietas de ese tipo sexual. El mismo Rafael Araiza, todos sus personajes desde 1935 son muy sexosos, pues. ¿Ah? Hoy lo presentan como algo nuevo, pero ahí está, o sea, Adelita y las guerrillas es una mujer sexosa, sexualmente atractiva, o sea, 1939. O sea, hoy encajaría bien en Japón, yo creo que sería, de hecho, bueno, hicieron una exhibición en Japón sobre José G. Cruz, que no tenían mucho material, y fue un éxito total allá en Japón hace poquito, ¿no? Digo, el año antepasado. Y van a seguir haciendo trabajo sobre José G. Cruz, pero el gran problema de todos es
dónde conseguir el material, pero pues es difícil, ¿no? Es difícil. Conseguir el material de José Jesús es difícil, sobre todo sus primeros años, ¿no? Porque hasta él lo descalificaba, ¿no? Él mismo decía, no, pues dice muchas porquerías y qué bueno que sucedieron. Pero hay otras cosas por las cuales mucho material no existe, que también lo van a ver ahí en mi libro ya que salga. Van a entender, ah, ándale, ¿cómo que esto? Pues así. Que se vayan a las primeras fuentes. Es muy difícil, pero es lo más importante, porque las investigaciones, bueno, las investigaciones nuevas sobre algo es, pues muchas veces no son certeras, pues. En las cuestiones históricas siempre estás encontrando cosas diferentes, pues, siempre, siempre, siempre. Y hoy le das le das otro análisis al cómic, le das otro análisis a determinada publicación y le encuentras cosas diferentes, porque pues comienzas a contextualizar, comienzas a entender las cosas de manera diferente, ¿no? Y eso te va llevando, tienes que tener la mente abierta, lo que no entiendas, investígalo. Yo para hacer el libro de los Jotos, me costó mucho trabajo entender el significado de las palabras. Este libro de los Jotos al final trae un diccionario y son más de 300 motes que a lo largo de 200 años nos han dicho. Y solamente cuando entendí eso, pude entender la historia. Porque si yo investigaba ahorita, les pongo un ejemplo, por ejemplo, si ahorita ves una receta de cocina del siglo XVII y dice, pues le pones azúcar, le pones un mamón a la comida, entonces, ay, pues, ¿cómo le voy a echar un mamón a la comida, no? Porque no sabes qué es mamón. Y entonces así son las palabras, ¿no? No entiendes qué significan, pero en el tema de lo que yo les digo que es chusco lo que voy a decir, pero es muy real. Dicen que los gays tenemos el sexto sentido de visualizar otro y dicen, este sí es jotito, ¿cómo no? Y hasta muchas chavas le dicen a sus amigos, oye, dime si mi novio es gay, ¿verdad? Porque si tú eres gay, pues se supone que... Y así es con la historia exactamente. O sea, dicen, ojo de loca no se equivoca. Y entonces, así yo era en la historia. O sea, yo me fijaba, veía una nota y yo decía, esto tiene que ver algo con lo gay. Y hacía mis anotaciones y años después me enteré de que efectivamente era lo que yo había pensado, ¿no? Entonces tenemos que tener la mente muy abierta, muy preparados. Jaime Cobian, en Facebook, así aparezco, Jaime Cobian. Así de sencillo, Jaime Cobian. O puedes poner el Joto de Jaime Cobian y así, si pones el Joto de Jaime Cobian, así aparezco donde quieras. Que luego te referen conmigo. Con estos libros, yo leo que el libro de los Jotos, no sé si llegaste a ver a una mujer que corría, doña Chayito, que era una viejita que vendía periódico en una esquina allá en la de Reforma y que la llevaban a todos los lugares del mundo, gente que en su categoría, ¿verdad? Y la señora se podía ver tardar 15 días en llegar a la meta y iba a ganar el primer lugar porque no había quien compitiera con ella porque todos ya se habían muerto porque ella tenía como 100 años la señora. Y yo digo que así es mi libro de los Jotos. O sea, a lo mejor no es muy bueno, pero es el único que hay. Entonces, los libros, los míos son así, o sea, es lo primero que te vas a encontrar. Mal, a lo mejor, muy probablemente mal o mal analizado, qué sé, pero es lo que hay. Y a partir de ahí, me gustaría que destrozaran después mi libro si dijeran, no, hombre, estaba bien tarugo todo lo que dijo, ¿verdad? Porque esto es esto, qué padre que dio para pie, pero les ahorra un montón de tiempo ya. Esa es la intención. Ahorrarle el tiempo a la gente para que investigue y se sienta orgullosa de su historia y que legitime con la historia nuestros derechos que se tienen que dar, la visibilidad y reconocimiento que se nos tiene que dar. En historia, o sea, porque
nos deben gritos de vivan los gays y lesbianas, que bien hicimos patria y que hacemos patria día con día. ¿Verdad? No sé cuándo suceda eso, porque apenas han comenzado a gritarse las mujeres, pues entonces sobre los gays, algún día nos tocará, bueno, siempre, ya ha habido varios presidentes gays, pero algunos nos tocará una compañera lesbiana, una feminista que hable de los gays y lesbianas que también construyeron y dieron